La coagulación sanguínea es un conjunto de reacciones que dan lugar a la formación de trombina, enzima clave de la coagulación en el punto de lesión vascular. Inician en la superficie de las células endoteliales a través de la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo. La coagulación se divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. En la coagulación primaria ocurre la adhesión, activación y agregación plaquetaria al endotelio vascular dañado. El proceso que se sigue es, ante una lesión vascular, está la formación del tapón plaquetario que detiene el sangrado temporalmente. El mecanismo plaquetario involucrado en la hemostasia primaria es el de adhesión, activación y agregación. En la adhesión está la ruptura del endotelio vascular, las fibras del colágeno quedan expuestas, las plaquetas son esféricas y espículas y las glicoproteínas son IB9, LA y LIA, y la trombospondina. Este proceso dura muy poco, entre unos 2 y 3 segundos. En la activación está la degranulación de los granos alfa, los densos y las glicoproteínas. Finalmente, en la agregación, las plaquetas se fijan unas a otras. Estas se mantienen unidas entre sí por puentes de enlace entre sus membranas y el tejido subendotelial. Este es el coágulo primario que es soluble y reversible. Después de la agregación plaquetaria, en la coagulación primaria existe una segunda fase, donde se llevan a cabo dos procesos principales: la activación de proteasas plasmáticas con la finalidad de convertir protrombina en trombina y la generación de un coágulo de fibrina a partir de un coágulo blanco. Para el proceso de estos dos sucesos existen tres vías: la vía extrínseca y la vía intrínseca, que desembocan en una vía común. Esta vía común es la encargada de la polimerización de fibrina, la cual se lleva a cabo a partir de la trombina convertida gracias a la activación de las proteasas plasmáticas con los factores de coagulación. Para la conversión de protrombina en trombina en la vía común, son necesarios los factores 5 activado y 10 activado, al igual que el calcio y fosfolípidos. Por parte de la vía intrínseca se necesita activar el factor 7, el factor 6, el factor 9 y el factor 8 para la formación del complejo 8, que ayuda a activar al complejo 10 de la vía común, mientras que en la vía extrínseca la detección de un traumatismo libera factor tisular que activa el factor 7 para, junto con la vía intrínseca, generar el activador de la trombina y finalmente, a partir de esta, convertir el fibrinógeno en fibrina y poder crear los polímeros de fibrina. Es importante que para medir el tiempo de estas vías se utilizan distintos métodos. Para la medición de la vía intrínseca, que dura de 1 a 6 minutos, se utiliza el tiempo de tromboplastina. Para la vía extrínseca, que es corto, con una duración de 15 segundos, se utiliza el tiempo de protrombina, mientras que para la vía común se utiliza el tiempo de trombina. Fibrinólisis. La fibrinólisis es una cascada enzimática que consta de una serie de activadores e inhibidores que se encargan de regular la conversión del plasminógeno en plasmina. La generación de la plasmina libre en la superficie del trombo conduce a la lisis de la fibrina, dando lugar a los productos de la degradación de la fibrina. Como se observa en la imagen, todo inicia con el plasminógeno. Este es una proenzima en la sangre y el líquido tisular que es convertido en la proteasa serina plasmina por los activadores de la pared vascular, relacionada con la activación intrínseca o por los tejidos, que forman parte de la activación extrínseca. Esto sucede mediante la liberación del activador plasminógeno tisular TPA en las células endoteliales, el cual es una proteasa serina que se une a la fibrina. Su liberación es estimulada por el trauma, el ejercicio o el estrés emocional. Además, también hay proteínas que estimulan la fibrinólisis al destruir los inhibidores plasmáticos del TPA. Esta es la proteína C activada. Del plasminógeno a la plasmina
tiene relación el factor 11 activado A, el 12 activado y la calicreína. El TPA o activador plasminógeno tisular y el UPA ayudan a la conversión del plasminógeno a plasmina. La plasmina degrada la fibrina teniendo como resultado las proteínas de la degradación de la fibrina y los dímeros D. El TPA viene de la trombina en la vía extrínseca y el UPA del CAMP de la vía intrínseca. Las proteínas C y S bloquean el factor 7, que también se relaciona en este proceso de la fibrinólisis. Sistema inmune. Este sistema protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos. ¿Qué son los antígenos? Estos son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células. Los virus, los hongos o las bacterias. Son las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas como una astilla. También pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos. Estos incluyen a un grupo llamado antígenos HLA. Su sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos como normales y por lo general no reacciona contra ellos. Existen diferentes tipos de inmunidad. Está la inmunidad innata. Este es un sistema de defensas con el cual se nace y nos protege contra todos los antígenos. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, la tos, las enzimas en las lágrimas, los aceites de la piel, el moco, la piel, ácido gástrico, entre muchos. La inmunidad innata también viene en forma de químico proteínico, llamada inmunidad humoral innata. Los ejemplos son como el sistema de complementos del cuerpo y sustancias llamadas interferón e interleucina 1. Después tenemos otros dos tipos de inmunidad, la inmunidad adquirida y la pasiva. La adquirida es la que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. En el sistema inmunitario de la persona construye una defensa contra ese antígeno específico. Es mientras vas viviendo, mientras vas creciendo. Después está la inmunidad pasiva. Esta se debe a anticuerpos que se producen en un cuerpo diferente del nuestro. Los bebés tienen inmunidad pasiva, dado que nacen con los anticuerpos que la madre les transfiere a través de la placenta. Estos anticuerpos desaparecen entre los 6 y los 12 meses de edad. La inmunidad pasiva también puede verse a la inyección de antisuero que contiene anticuerpos formados por otra persona o animales. Esto brinda protección inmediata contra un antígeno, pero no suministra una protección duradera. Después tenemos los componentes de la sangre. Acerca sobre el sistema inmunitario. Este incluye ciertos tipos de glóbulos blancos, al igual que sustancias químicas y proteínas de la sangre, como anticuerpos, proteínas del complemento e interferón. Algunas de estas atacan directamente las sustancias extrañas en el cuerpo, mientras que otras trabajan juntas para ayudar a las células del sistema inmunitario. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, de estos que hablamos del sistema inmunitario, y hay del tipo B y del T. Los B se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a un antígeno específico y facilitan la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Los linfocitos T atacan a los antígenos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. También liberan químicos conocidos como citoquinas, los cuales controlan toda la respuesta inmunitaria. A medida que estos linfocitos se desarrollan, aprenden normalmente a diferenciar entre los tejidos corporales propios, los de la persona, y las sustancias que normalmente no se encuentran en el cuerpo. Una vez que se forman las células B y T, algunas de ellas se multiplican y brindan memoria para el sistema inmunitario. Esto ¿qué permite? Permite responder más rápida y eficientemente la próxima vez que el cuerpo está expuesto al mismo antígeno. Y en muchos casos impide que nos enfermemos. Una vez que ya hemos aprendido sobre todos los demás temas que han explicado mis compañeros, podemos relacionarlo con el caso de estudio 2, que es un paciente que se encontraba con diferentes síntomas. Lo podemos relacionar y hemos concluido que el paciente tiene leucemia. La leucemia es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, inclusive la médula ósea y el sistema linfático. En general, no se sabe muy bien qué es lo que causa la leucemia. Sin embargo, se cree que la leucemia aparece cuando algunas células sanguíneas adquieren cambios o mutaciones de su material genético. Habitualmente el ADN indica a la célula que crezca a cierto ritmo y que se muera en determinado momento. En la leucemia las mutaciones indican a las células sanguíneas que continúen creciendo y dividiéndose. Esto haciendo que estas células
se vuelven inestables. Cuando esto sucede, la producción de células sanguíneas se descontrola. Con el tiempo, estas células anormales pueden desplazarse a células sanguíneas sanas de la médula ósea, lo que disminuye la cantidad de plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, entre otros. Algunos de los síntomas y signos que se encontraron están emparejados con los signos y síntomas que vimos en el paciente del caso de estudio. Esto ya sea todo por nosotros. Muchísimas gracias.